Bueno, hola a todos en el Colegio José María Córdoba. Soy Luis Enrique Santesteban, soy estudiante de séptimo semestre del programa de Ciencias Políticas y les hice este video para comentarles un poco lo que es la ciencia política, que estudia y a qué se pueden dedicar, si les interesa la disciplina, en el futuro. Lamentablemente no puedo estar presencialmente con ustedes por compromisos académicos y unos proyectos que estoy liderando con la comunidad en Cajicá. Por eso, bueno, es la idea del video, básicamente. Si tienen preguntas, comuníquensela a cualquiera de la fundación Enfócate con Propósito. Ellos me la mandan y yo se, se la respondo con mucho gusto. Bueno, entonces, entrando en materia, ¿qué es la ciencia política? Lo principal es que es una ciencia social, que significa buscamos comprender el mundo desde una perspectiva teórica, pero también práctica, observable. Por eso somos una ciencia social. ¿Qué nos interesa? El estudio de tanto de la teoría como de la práctica de la política, haciendo énfasis en el comportamiento político de una comunidad. ¿Por qué? Porque entendemos que la política no es únicamente lo que hace el gobierno o la comunidad internacional, también es como los ciudadanos nos organizamos y nos manifestamos, cómo entendemos los medios de comunicación y cómo estos influyen en la toma de decisiones, tanto en el ámbito gubernamental como en las manifestaciones de la sociedad civil. Bueno, entonces, como les comenté, la ciencia política estudia una relación entre la teoría y la práctica. Esta relación es básicamente, y para ponerlos en términos generales, una relación de poder que termina afectando el presente y el futuro de toda comunidad. Bueno, la ciencia política busca entender el fenómeno político del momento. Tiene en cuenta varias bases. En ellas está la historia, la sociología, el derecho o la economía, y con ellas tomamos algunas esencias para estructurar nuestra forma de ver el mundo. Si nos enfocamos en la parte de la historia y la sociología, que son un poco amplias y abstractas, las tomamos porque entendemos que la interacción entre las personas está basada en la tradición, en distintas formas de ver el mundo, de comprender la realidad. Cuando se busca aplicar una política pública, el entendimiento que les estoy comentando busca facilitar mucho la correcta implementación de la política pública. Desde la perspectiva del derecho, que ya es un poco más práctica que la historia, nos basamos en el entendimiento de cómo se estructura constitucionalmente o jurídicamente cada país. No es lo mismo una república en América, como Colombia o Venezuela, que una república islámica como en Irán. Tenemos distintas formas de organizarnos, el presidente cumple distintas funciones, inclusive, por ejemplo, porque en Alemania el que sale es el canciller Angela Merkel y en Colombia es el presidente de la República, cuando en Alemania también hay un presidente. Constitucionalmente, cada país tiene una forma distinta de organizar a sus funcionarios y cómo cada funcionario se va a interactuar. La teoría constitucional dice que los ciudadanos podemos hacer todo lo que la Constitución no nos prohíbe hacer. Sin embargo, el gobierno hace todo lo que la Constitución le dice que debe hacer. Es un conocimiento, aunque les parezca abstracto, es muy práctico porque si quieren trabajar con la comunidad, les van a hacer preguntas que los pueden corchar un poco y ustedes como politólogos o uno como politólogo sabe cómo interactuar con la institución pertinente para, por ejemplo,
instaurar una demanda, o si hay un político que está prometiendo cosas que no debe prometer, uno ya se la piensa y dice como, hey, este man nos está engañando, debemos organizarnos para sacarlo del poder o para evitar que llegue al poder. En lo económico, de aquí tomamos un poco la economía pública porque entendemos que la organización política de la comunidad está muy influenciada en cómo le va a la economía. Por ejemplo, no es lo mismo una manifestación en Argentina que en Colombia o en Estados Unidos. En los países con una economía más consolidada, la manifestación es más fácil. Con una economía más fuerte, un proceso de industrialización, pues es más fácil para una autoridad pública sacar dinero y garantizar derechos fundamentales básicos. En un estado cuya economía ha fracasado, como en Somalia, en África, o inclusive en el país vecino de Venezuela, pues una economía colapsada va a generar caos, va a generar violencia. No, por ejemplo, recientemente he estado estudiando con una profesora cómo el hecho de tener o no recursos naturales es muy llamativo para la creación o la consolidación de guerras civiles en varios países. Fíjense que en este caso la economía no es simplemente que una persona pueda o no desarrollar una empresa, sino cómo, en lo que el futuro de la comunidad política tiene mucho que ver en cómo se organice económicamente. Bueno, pero no es lo único que hace un politólogo. También estudiamos las relaciones internacionales, la comunicación, el mercadeo y la administración desde la perspectiva de los estados. Como vivimos en un mundo globalizado, lo que suceda en Venezuela o inclusive en Arabia Saudita, del otro lado del mundo, va a afectar en la toma de decisiones o en el desarrollo de Colombia. ¿En qué sentido? En Venezuela nos afecta porque tienen una dictadura o un gobierno totalitario mejor que está causando oleadas migratorias a Colombia que a la larga termina generando un discurso de rechazo o de apoyo con la comunidad migrante. Esto en la implementación de políticas públicas puede tener consecuencias en según cómo se tarde el régimen en caer o en preservarse a sí mismo. Desde la comunicación política y un poco también desde el mercadeo, la idea es cómo una organización o cómo un político le va a vender la idea a la comunidad, como un candidato a la alcaldía va a ir a cierta comunidad y cómo se debe dirigir, qué debe decir, qué no debe decir, cómo vestirse, por ejemplo, usar o no corbata. Estoy hablando con jóvenes, estoy hablando con personas de la tercera edad, porque cada grupo poblacional, cada forma de organizarnos, o mejor dicho, cada comunidad tiene intereses distintos. Y uno no puede decir, por ejemplo, un aumento en las pensiones en una comunidad joven porque no es algo que uno tenga presente, pero sí es un tema a tratar en una comunidad que está a punto de pensionarse. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de nuevas tecnologías en una población que no va a entenderlo en una población de estudiantes, o no es lo mismo, un tercer ejemplo, ya último ejemplo sobre esta rama, lo prometo, no es lo mismo hablar de economía con un grupo de empresarios que con por ejemplo, grupo de deportistas. A la larga, los empresarios quieren que el político les cuente cómo van a fomentar la economía para el desarrollo empresarial privado,
Mientras que el deportista va a estar interesado en si el gobierno me va a ayudar en pistas o en centros deportivos en los cuales yo deportista puedo ir a entrenar. ¿De qué se va a encargar un politólogo acá? En retomar las bases históricas y sociales que les comento y decirle al candidato, o inclusive si ustedes quieren ser candidatos, podrán ver de que, venga, en esta comunidad tienen estos intereses. Esto no les interesa tanto, entonces debemos dirigir el discurso de esta manera. En cuanto a la administración pública, está muy ligada, muy relacionada a cómo vamos a gestionar o cómo vamos a administrar los recursos públicos, los impuestos, cómo vamos a mejorar el transporte, por ejemplo, cómo vamos a garantizar vías, cómo vamos a garantizar la educación de los estudiantes, vamos a fomentar la educación pública, fortalecerla, vamos a crear colegios de concesión, por ejemplo, o le dejaremos todo el rol a los privados. Estas son preguntas que un politólogo tiene que estar al día y saber cómo buscar soluciones que no beneficien a una élite particular, sino poder, desde todo el conocimiento que hemos generado, aplicarlo y administrarlo en pro de la mayoría y del bien colectivo del cual todos tenemos derecho. Bueno, esa es como una versión un poco amplia de lo que es la ciencia política. De nuevo, me disculpo por no haber podido ir físicamente. Igual si tienen preguntas, envíenmelas por WhatsApp. Diego tiene mi número, mándenmelas por ahí y se las contesto ahí mismo. Bueno, un poco mi experiencia personal es estudiando ciencia política, es que es una profesión realmente muy bonita. A uno le cambia la forma de entender la realidad. Uno se encuentra con autores que piensan similar a uno, pero también con autores con los que uno choca, pero que empiezan a generar puntos de discusión muy interesante y uno termina saliendo pensando mal que bien o reflexionando sobre posturas que uno no pensaría reflexionar antes de estudiar la carrera. En el ámbito un poco más práctico, he tenido la oportunidad de hablar con una candidata al consejo, a la alcaldía de Cajicá y estuvimos conversando sobre cómo implementar políticas públicas en la infraestructura vial, en la educación y recientemente sobre un trámite de ley, un proyecto de ley que en el Congreso de la República que podría afectar a la administración municipal no solo de Cundinamarca, sino a nivel nacional. En el ámbito también, no tan profesional, sino también de voluntario, he estado trabajando con comunidades en varios municipios, he estado en Chía, en Cajicá, en Cota, en Nemocón, Sesquilé, y en todas, siempre hablando con trabajadores de fábrica, con abuelitos, con estudiantes, como ustedes, como yo, sobre una visión del mundo, sobre una visión de Colombia y sobre la realidad. También he podido acercar, ser un puente de conexión entre estudiantes de medicina para que ellos le expliquen su situación médica. Me he acercado con estudiantes de derecho y se los he presentado a la comunidad para que ellos puedan comprender lo que está pasando y puedan buscar soluciones prácticas desde los distintos campos de la disciplina y buscar soluciones prácticas. Es algo muy bonito que ustedes, si deciden estudiar la carrera, podrán desarrollar, cómo hacer puentes de interacción entre, entre la comunidad y otros profesionales.